Bendiciones. Vamos a seguir. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Marcos en el capítulo 5. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se haga presente, como siempre, en nuestros corazones, nuestras mentes, que ilumine nuestro entendimiento, que nos guíe por el camino que lleva a la salvación. Vamos a orar por las intenciones del Papa León XIV para nuestra iglesia, con un Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la bendición de Dios empezamos entonces. Capítulo 5 de San Marcos. Y dice, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado los grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos y haciéndose con piedras, hiriéndose, con piedras. Al ver de lejos que venía, a ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le contesta, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y él se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegaban donde Jesús y ven al endemoniado al que había tenido la legión, sentado vestido y en un su sano juicio. Y se llenaron de temor. Los que habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron maravillados.
Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de las sinagogas, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos, había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, a su alrededor, para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y tenebrosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan a la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, o a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlan de él, se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña y a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Un paréntesis, y sanar, aquel que pudo resucitar muertos y sanar enfermos, podría tener el poder de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Yo creo que sí. Marcos capítulo 6. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga.
La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía allí, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis dos túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de ahí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y sano, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan.
Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha. Y la muchacha se lo dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces le dice, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron a la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada, y cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos le dicen, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes, escuche lo que dice aquí, escuche lo que dice la escritura aquí y póngase a pensar cuando estamos en la Santa Misa, al momento que el Padre, el sacerdote, bendice y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fuera sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos y también de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hasta Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, viene a ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, que soy yo, no temáis. Subió entonces donde ellos a la barca y animó amainó, perdón, el viento y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes,
sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas, a donde oían que él estaba. Y a donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto. Y cuantos lo tocaron quedaban salvados, quedaban salvados. Esta es palabra de Dios. Hemos leído el capítulo 5 y 6 del Evangelio de San Marcos. El próximo día continuaremos con el capítulo 7, pero siempre pidamos al Espíritu Santo que venga, que ilumine los corazones de sus fieles, que nos guíe a todos por el mismo camino que Dios quiere que vayamos, porque Él quiere que todos nos salvemos al camino de la salvación. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios nos acompañe en todas nuestras actividades. Amén.